David vuelve a perdonar a Saúl. David vuelve a perdonar a Saúl. Una de las leyes más grandes que existen en la Biblia, descrita en Gálatas capítulo 6, se titula la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley inexorable, es una ley absoluta donde todo lo que en la vida nosotros sembramos, inevitablemente, sin ninguna excepción, lo que tú sembraste lo tienes que recoger. Por ejemplo, si sembramos amor, pues tenemos que recoger amor y bondad. Si tú eres una persona que vas a los hospitales a ver a los enfermos, vas a la cárcel a visitar a los presos, vas a los asilos a visitar a los viejitos, haces obras de caridad, eres bondadoso con la persona, con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos, con tus amigos, con tus hermanos en Cristo, etcétera, etcétera. Todas las obras, Cristo llegó al extremo de decir, un vaso de agua que tú le des a alguien, ese vaso de agua te va a regresar multiplicado. Si nosotros sembramos buenas relaciones, ¿verdad? Vamos a cosechar amigos. Si tienes una cara de nopal así de este tamaño y no confías de nadie, te vas a morir así, te vas a morir solo, te vas a morir sola, amargado. ¿Por qué? Porque nunca desarrollaste ni sembraste tener buenas relaciones. Si sembramos trabajo y esfuerzo, vamos a recoger también nuestro salario. Si sembramos pecado, de la misma manera vamos a recoger muerte. Los eventos de este capítulo 26 de 1 Samuel nos ilustran esta verdad de la siembra y la cosecha. Pero además encontramos aquí que de alguna forma David, el Espíritu Santo está usando a David para ilustrar o simbolizar lo que el anhelo de Dios quiere para la iglesia. Y por otro lado vemos a Saúl como un instrumento de Satanás, persiguiendo, tendiendo trampas continuas a David. Y de la misma manera, como dice 1 Pedro 5:8, el diablo como león rugiente anda detrás de ustedes. Así como Saúl andaba detrás de David, es simplemente una ilustración, un símbolo de cómo anda el diablo detrás de nosotros. Es una lucha incansable, una contienda que corre continuamente del odio que él tiene a la iglesia. Ya lastimó a Cristo en la cruz, y como ahora ya no pueden crucificar otra vez a Cristo físicamente, ahora la persecución es contra la iglesia, contra los que seguimos a la persona de Jesucristo. Y David nos ilustra más que cualquier otra cosa que es imposible que el enemigo nos pueda atacar o hacer daño mientras nosotros permanezcamos perdonando. En el momento en que tú le guardas rencor, el mínimo rencor a cualquier persona, en el momento en que ese rencor se transforma después de 2 o 3 días o semanas en amargura, donde ahí tienes esa raíz de esa flecha que te dispararon, que te lastimó y que te dio coraje lo que te hicieron, lo que hablaron de ti, etcétera, etcétera. Mientras tú permanezcas con una herida infectada, las moscas se van a parar en tu herida. Y no hay cosa que atraiga más a los demonios y a Satanás que heridas infectadas del alma que no han sido sanadas. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que necesitamos desarrollar un carácter a prueba de balas, un carácter a prueba de ofensas, a prueba de insultos, a prueba de traiciones, porque toda nuestra vida alguien nos va a tratar de hacer daño, a ti y a mí. Toda nuestra vida alguien va a hablar mal de ti y de mí también. Toda nuestra vida tendremos a nuestro alrededor traidores también. Personas de tu propia familia, personas amigas íntimas tuyas, que cuando menos te des cuenta, cuando menos nos demos cuenta, tienen el puñal listo para encajarlo en la espalda.
Así que nosotros tenemos que entender que estamos caminando en un valle de sombras y de muerte. Un valle donde por todos lados hay tristeza, hay asesinatos, hay violaciones, hay depravaciones sexuales, hay burlas, hay persecución, pero principalmente contra aquellos que caminan en el valle de la sombra y de muerte. Y el secreto es pasar por este valle, pasar por esta vida donde prevalece la confusión y las tinieblas y la muerte, pasar por esta vida sin que nada nos haya podido sacarnos de nuestro camino, de nuestra meta, porque David nos está ilustrando que si nosotros queremos verdaderamente gobernar con Cristo y si nosotros queremos verdaderamente reinar con el Señor, tenemos que estar preparados para recibir todo aquello que forma parte de nuestro entrenamiento y que está incluida la traición, la persecución, las calumnias, los chismes, las heridas que el mundo, y repito, muchas veces personas muy cercanas a nosotros nos van a ocasionar. David estaba todas estas cosas atravesándolas. ¿Por qué? Porque lo estaba esperando un trono, y a la iglesia le está esperando un trono también. Entonces nosotros estamos atravesando precisamente el punto a donde vamos a dirigirnos, a donde la iglesia va pronto a reinar con Cristo, y no podemos nosotros reinar con Él, como dice Romanos 8, si antes no sufrimos con Él. Si antes no desarrollamos ese carácter. Y para que tú en esta vida puedas tener la protección de Dios y el cuidado de Dios y la dirección de Dios y la iluminación de Dios, necesitas perdonar 70 veces 7. Y esta fue la más grande elección de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo, ¿verdad?, es el epítome, es el prototipo, es verdaderamente el símbolo más grande de un hombre ahí en la cruz, donde todavía le están gritando: bájate, tonto, sálvate a ti mismo. Y les multiplicó el pan, los bendijo a toda esa gente, les tendió la mano, les sanó a sus hijos, les sacó los demonios a sus parientes, y toda esa gente de repente se reunía: y no te queremos, y muera, mejor suelta a Barrabás, etcétera, etcétera. Todos esos insultos, todas esas proliferaciones que le hacían de groserías, de vituperios, y todas las bajezas que le estaban gritando, que no están escritas en la Biblia, todo eso venían contra su santa persona, y todo eso hubiera producido en la persona de Jesús de que Él hubiera guardado rencor. Pero ahí en la cruz, en medio de la sangre y en medio de los gritos y en medio de estos animales salvajes, porque dice el Salmo 22 que parecían toros de Basán, no eran seres humanos, eran como animales. Él gritó: Padre, perdónalos. Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos, está hincado y están todos los líderes de los fariseos y los religiosos: muera, muera, a pedradas. Y dice la Biblia que tenía el rostro, antes de morir, Esteban, como el rostro de un ángel. Podía haber estado así, ¿verdad? Me lo van a pagar, van a ver nomás. Y pero tenía el rostro de un ángel en medio de las pedradas. Y gracias a esta falta de rencor y de amargura de Esteban, dice la Biblia que antes de morir, Dios le da gracia para morir, porque perdonó y le abrió el cielo. Y antes de morir vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y esta es la gracia que nos espera a todos nosotros, si nosotros verdaderamente desarrollamos un corazón perdonador. Porque decíamos también que cuando nosotros no perdonamos, si yo odio a esa persona, en ese momento mi odio que yo le tengo a esa persona me hace que me ligue con esa persona. Es como un cordón umbilical, inmediatamente que yo lo engancho, y a donde quiera que voy llevo mi odio. Y como a donde quiera que voy llevo mi odio, ¿a quién es el que odio esa persona? O sea, a donde quiera que voy traigo a esa persona detrás de mí, espiritualmente. Estoy ligada a mi alma con el alma de esa persona a la cual tú odias o a la cual yo odio. Te vas de vacaciones y tu odio está contra esa persona, llevaste a esa persona hasta la playa contigo. Y en el momento en que perdonamos, cortamos esa ligadura invisible, cortamos como con tijeras, nos desligamos de esa persona y somos libres.
El perdón nos hace libres. Porque ya ni siquiera me acuerdo, ya me va a ser hasta indiferente esa persona. Y si yo creo y confío en Dios y las promesas de Dios, yo sé que Dios se va a encargar con esa persona, pero yo en ese momento me desligo de ello, rompo cualquier ligadura de alma con esa persona y soy feliz. Y no estoy trayendo el veneno del rencor y la amargura conmigo durante toda mi vida, que es lo que me hace y lo que te puede hacer vivir en feliz. Muy bien, en este capítulo vemos en primer lugar, en los primeros 4 versículos, de qué manera la gente a la que David continuamente estaba ayudando, lo seguían traicionando. Recuerden ustedes que David vive ahorita como un fugitivo en un desierto de Aquila y está ayudando a todos los grupos de Israel atacados por bandas de paganos, por bandas nómadas que andaban solamente viviendo de robar ovejas, de robar caballos, de robar chivos, pastores que no podían defenderse. Y David comenzó a correr fama por todo Israel de que estaba protegiendo a los rancheros, a todas las haciendas, ¿verdad? Un tipo ahí como de Robin Hood en el Antiguo Testamento. Y lo más triste es que vemos que muchas de estas hacendados, como Abal, ya lo vimos en la clase última, muchos de estos rancheros lo continuaban en cuanto sabían que Saúl pasaba por el rancho y andaba buscando a David, en lugar de que dijeran, pues no lo hemos visto, ¿verdad? No sabemos dónde está. David continuaba siendo traicionado por su propio pueblo. Vinieron los ifeos, versículo 1, a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Sin que Saúl lo supiera, esta era la última persecución que él iba a desarrollar en contra de David. Esta es la última vez en la que Saúl inicia una persecución o encabeza contra David. Y en este relato vemos a Saúl como un hombre ya lleno de amargura, de celos, de envidia, de odio, al grado que David acaba aceptando la reconciliación con el rey en algo imposible. Ya David dice: ya no es posible que este hombre haga la paz conmigo ni yo con él. Ya no es posible. Dice la Biblia claramente en Mateo capítulo 5, versículo 22, el Señor Jesucristo hablando de este odio y de este rencor que muchas personas albergan en su corazón. Mateo 5, 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra fatuo es importante porque es la palabra griega moros, con M de mamá, y significa burlarte en tu corazón del carácter de una persona. Burlarte con tu corazón del carácter de una persona. Cualquiera que se burla principalmente de un hermano cristiano por el carácter de esa persona y lo haces de corazón, eres culpable, dice Dios, de que pueda haber la posibilidad de que te vayas al infierno. No está diciendo cualquiera que adultere, cualquiera que secuestre. Aquí está diciendo Dios lo que para él, en su perspectiva, lo considera como pecados gravísimos. ¿Y por qué lo considera así? Nos lo explica en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Qué barbaridad! El odio y el rencor, ¿en qué te convierten? Oiga, pero yo nunca he matado, yo nunca he asesinado. Y cuando venimos a la Biblia, se amplía la revelación de Dios, porque acuérdense que la revelación de Dios es gradual. Primero en el Antiguo Testamento es poca luz, va aumentando con las historias, viene Jesucristo, se abre totalmente el panorama. Cristo se abre con los apóstoles porque los apóstoles nos dan
muchas explicaciones de las enseñanzas de Cristo, y la revelación final la tenemos hasta el libro de Apocalipsis. Toda la Biblia es como un cono que se va abriendo así, con más luz, más luz, más luz, más luz, más luz. Y mientras más luz, más culpa tenemos de lo que hacemos. Entonces, en el Antiguo Testamento un asesino era el que mataba físicamente, pero Jesús llega y les dice: yo les digo que si tú tienes rencor en tu corazón, si tú no perdonas a alguien y tú te mueres, entre tus cargos y acusaciones estará el de asesino, el de homicida. ¿Por qué es esto? Es muy sencillo de explicar. Si yo tomo un rifle porque tengo el odio con una persona o una pistola y le apunto a esa persona para matarla con el rifle o con un cuchillo, el balazo y el acto de tomar una pistola o un cuchillo o un arma para asesinar a alguien solamente expresó qué fue lo que hizo que mi dedo jalara el gatillo. ¿Qué hizo que mi dedo jalara el gatillo? El odio, ¿verdad? Por eso la maté a esa persona. Entonces Dios no ve el dedo que jala el gatillo, sino Dios ve y nos explica con mucho más luz la razón o el motivo que te impulsan a asesinar a alguien. En otras palabras, dice Jesucristo, hay muchos de ustedes que nos están escuchando que todavía no han jalado un gatillo porque no han tenido esa oportunidad. Nada más por eso. Pero en cuanto tuvieras la oportunidad, acuchillas a tu esposa o a tu esposo. Y si se pone la cosa violenta y tienes la oportunidad de hacerlo, podríamos convertirnos en asesinos potenciales. Entonces tenemos que entender claramente la sabiduría de Dios detrás de todo lo que nos explica la Biblia. Dios ve, Jesucristo dijo: yo en verdad les digo que cualquiera que mira a una mujer, mira, no dice que se acuesta, cualquiera que mira a una mujer para desearla, para, venga chepacá mi nena aquí con papi, aquí la quiero, sueñas con ella y la deseas, no necesitas acostarte con ella. Ante Dios, tu sentencia es: eres un adúltero. Si tú mueres, mueres como adúltero. ¿Por qué? Porque otra vez el acto sexual ya es la consumación de lo que estaba en tu corazón. Por eso les he dicho yo a los jóvenes: ningún joven cae de la noche a la mañana en la fornicación, ni tampoco nadie cae de la noche a la mañana en el adulterio. Ya tenía semanas pensando y pensando en tu secretaria, en esa amiga, en esa persona, en esa vecina, y comenzó a convertirse en una obsesión y dijo: la tengo que tener. Y no lo has hecho porque no has tenido la oportunidad. Pero en cuanto tuviste la oportunidad, te aventaste el salto del tigre. Entonces muchos aquí, ¿verdad? No, yo no soy adúltero, yo no, a mi esposa, etcétera, etcétera, porque no has tenido la oportunidad. Pero ¿qué pasaría si la tuvieras? ¿Lo harías? Si te encontraras solo en una isla o en Acapulco y por ahí una muchacha te dijera, ¿verdad? Como les conté una historia de este millonario que vive en un avión, y había una muchacha muy guapa junto a él y le dice: señorita, le propongo $1,000,000 si la pasa esta noche conmigo. Y se volteó la muchacha, abrió los ojos así y dice: ¿está usted hablando en serio? Dice: sí, te doy $1,000,000 si me acompañas esta noche al hotel. Total que el avión aterrizó y antes de bajar del avión, el hombre se voltea a la muchacha y le vuelve a decir: oye, he cambiado mi propuesta por $1. Y la muchacha se voltea y le dice: bueno, ¿con quién cree usted que está tratando? Y él le contesta y le dice: eso ya quedó totalmente establecido, ahorita solamente estamos discutiendo el precio. ¿Por cuánto tú te vendes? ¿Cuál es tu precio? ¿Tienes algún precio que algún día alguien te pueda ofrecer para vender tu integridad, tu honestidad, tus convicciones? ¿Realmente tiene el ser humano todos un precio? Y que si se llega a ese precio, no existe tal cosa como fe, ni confianza, ni lealtad, ni absolutamente nada. Si alguien te ofrece $1,000,000 por traicionar a un amigo tuyo o por matar a un familiar, ¿lo harías? ¿Venderías tu cuerpo por cuánto? ¿Cuánto es el precio que te pudiera alguien ofrecer por vender tu cuerpo? Tú pregúntatelo. Si llegara ahorita alguien y te dijera: te pongo una casa, pero te vas conmigo, ¿lo harías? Y sabe una cosa, Dios sabe. Por eso dice en 1 Corintios 10:13: no hay ninguna prueba que nos haya sobrevenido que no sea humana.
sino fiel es Dios que juntamente cuando venga el ataque y cuando venga la tentación, nos dará una puerta para escapar. Pero dice a quienes, en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de las pruebas y las tentaciones a los piadosos. Si tú te levantas en la mañana y tienes comunión diaria con Dios y vives cerca de Dios, cuando venga la prueba y cuando te ofrezcan esto, una fuerza y un poder sobrenatural va a hacerte decir: no me vendo. Como Cristo le dijo al diablo, el diablo dice: te ofrezco todos los reinos del mundo si te hincas y me adoras. Y Cristo rechaza la fama, rechaza el poder, rechaza el dinero, rechaza la gloria. Todo el diablo nos los ofrece en BTP. Viaje todo pagado ahorita, te lo doy ahorita, acuéstate conmigo ahorita, vende esto, trafica esto, ya cómprate esa casa, cómprate ese coche ahorita. Y Dios nos dice: no es así como funciona el reino de Dios. El diablo ofrece todo a corto plazo. Dios nos dice: a la larga te bendeciré. ¿Qué escoges tú? ¿Tener paciencia y esperar para que yo te bendiga? ¿O le vas a hacer caso al diablo y vas a vender tu alma en este momento a Satanás? Dice primera de Juan 3:15: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La primera escena, regresamos a 1 Samuel 26, y la primera escena que se nos presenta es de los zifeos, que ni siquiera Saúl les preguntó, sino que ellos se acercaron cuando pasó Saúl y le dijeron: ¿no está David escondido? O sea, le comienzan a revelar a Saúl el escondite que ellos sabían de David. Lo primero que encontramos aquí es una escena de traición. Así comienza este capítulo, con una escena de traición. Y la traición forma parte del entrenamiento de todos los que servimos a Dios. Cristo tuvo junto a su equipo un traidor, y tú tendrás uno muy cerca de ti y yo tendré también otro cerca de mí. Y esto forma parte, ¿por qué? Porque es el plan de Dios. O sea, Cristo sabía desde el principio que ahí andaba ese chamuco detrás de él, y desde el principio dijo que él era el diablo. Cristo lo sabía, quién era Judas. Yo siempre me pregunté: ¿y por qué lo permitiste, Señor? Porque era el plan de Dios, porque formaba parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que ser, a través de los sufrimientos, desarrollado en sabiduría y perfeccionado en su carácter. Así lo dice Hebreos capítulo 2. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por cuya causa subsisten todas las cosas, que habiendo de perfeccionar a muchos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de su salvación. Hebreos capítulo 2. Perfeccionase por aflicciones a su Salvador, a Cristo. Cada aflicción, cada traición, cada murmuración que Cristo recibía formaba parte del plan de Dios, del entrenamiento de Dios. Pero si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, no nos amargamos. ¿Cuál fue el secreto de José? Lo venden sus hermanos carnales. Lo venden a una caravana que iba a Egipto, de mercaderes. Y llega a Egipto José, y no, en su corazón los perdonó. No los quiso odiar nunca a sus hermanos. Y luego se mete a la casa del capitán de la guardia del faraón, y la esposa se quiere meter con él. Él no quiere, lo calumnian y acaba en la cárcel. Todavía era para que se amargara más. O sea: Señor, me está yendo como en feria por ser tu siervo. Soy cristiano y por todos lados ya no es lo duro sino lo tupido, Señor. Pero formaba parte del plan de Dios. Y cuando sale de la cárcel, sale como al trono. Pero antes de sentarnos en el trono, antes de tener autoridad, antes de poder tener la bendición y la gracia de Dios de gobernar, de liderar, de dirigir, necesitamos aguantar el fuego. Y si no, como decía Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra: al que no le guste el fuego, sálgase de la cocina. Ay, hermano, pues ya hablaron mal de mí. Pues, ¿qué haces de líder? Y todos me miran feo. Pues, ¿qué haces de líder? ¿Quieres pagar el precio? ¿Quieres ser figura destacada? ¿Quieres ser líder? Vas a ser blanco. Decía mi papá: no chille, agarre piedras. Así decía mi papá y chiquito.
Llévala, ay, me pegó en la escuela. No chille, agarre piedras. Que estaba más grandote, pégale con un bate. Pégale con una pala, pero no chille, defiéndase con lo que pueda. Entonces nosotros no podemos tener esa actitud en la vida. Entiéndame, hermanos amados. Por eso hay tan pocos líderes. Por eso hay tan pocos cristianos de carácter. Porque es una generación de cristianos de mermelada McCormick. Que con cualquier vientecito, ya no voy a la iglesia porque me miraron mal. El pastor me miró muy feo. Y me quitaron esto. Y me dieron banca de aquello. Y me castigaron por estas cosas. Y quejándonos y murmurándonos. ¿Qué clase de soldados? Ojalá que algún día ustedes pudieran ver esas películas de lo que se llaman Boot Camp, que es el campamento donde entrenan a los soldados norteamericanos antes de ir a la guerra. Aquí le llamamos servicio militar. Allá le llaman boot camp, o sea, entre los 16 y los 18 años, 19 años, los muchachos en Estados Unidos los meten al boot camp y ahí se enfrentan. Ustedes han visto películas donde los paran y pasa un general, cara de huevo, feo, horrible, levanta el rifle. Y tienen que, sí señor, yes sir, y los entrenan a no protestar, a no gritar, a no defenderse, a aguantar insultos, porque es la única forma de poder vivir y poder sobrevivir en la vida. Y los maltratan y les hacen y los deshacen y los meten con agua fría a las 5 de la mañana y son gritos y gritos y gritos, y todos aquellos que desertan no fueron llamados para ser ni generales ni capitanes nunca en la vida. Si quieres desertar, vete a tu casa, pero si quieres aguantar los 3 años de gritos y de insultos, te van a preparar para que no chilles con cualquier vientecito que sople en la vida. Ay, me casé y mi esposo me hizo así. Mami, ya habla, me quiero ir a la casa. ¿Qué casa ni casa? Se casó, aguántese. Y tenemos que entender esto y forjar ese carácter, no solamente en los hijos, sino en nosotros también los cristianos. Estos y feos traicionan por segunda vez a David. En el capítulo 23 fue la primera vez y aparentemente, ¿verdad?, tiene una red de espías ahí tremendo. Y entonces dice la Biblia en el versículo 4 que David también envía espías y sabe con certeza que Saúl se acercaba. Versículo 5, y se levanta David y viene al sitio donde Saúl había acampado. ¡Qué barbaridad! Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba ahí Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Habiendo localizado el campamento de Saúl, dicen que la mejor estrategia es el ataque. Él no se retira, ni se aleja más, ni se esconde más, sino que él estaba aquí absolutamente seguro de la presencia del Altísimo en su vida. Y en lugar de rehuir y correr y seguir siendo un fugitivo, se vuelve a enfrentar a Saúl. Y va y se dirige precisamente al lugar donde estaba acampado Saúl. Y estaba Saúl durmiendo con su lanza clavada a un lado, lo vamos a ver a continuación, Abner, su jefe, su ejército, y con una guardia personal alrededor, y todos los demás soldados dispersos por todos lados del desierto. Y se acerca en medio de la oscuridad. Y es interesante notar que Saúl está dormido, repito, en medio de su guardia personal, lo cual hacía mucho más difícil que alguien se le acercara. ¿Quién se podría atrever a hacer eso? Una parpadeo, cualquier cosa, una bosca que molara y se levantara Abner o se levantara cualquiera del Estado Mayor presidencial de Saúl, pues le costaría inmediatamente la vida a David. Y David, en el versículo 6, le pregunta a 2 de sus hombres que quién lo acompaña a ir hacia el campamento de Saúl. Entonces David dijo a Ahimelech y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y Saúl se estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor. Esto era un acto absolutamente increíble de heroísmo. Cuando el diablo comienza a perseguirnos y nosotros comenzamos
a tratar de huir del diablo, ¿qué es lo que el diablo va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, tarde o temprano te va a alcanzar. Cuando tenemos un problema y en lugar de que nos echemos a correr, yo no quiero ese problema, el problema nos va a alcanzar. Nunca hay que huir de los problemas ni de los ataques. Tenemos que enfrentarnos en el nombre de Jehová de los ejércitos a ese filisteo gigante incircunciso. Por más grande que sea el problema y por más grande que sea la oposición que estemos enfrentando, nunca huyamos de nuestro enemigo. No huyas de tus problemas, enfréntalos con valor. Lo que tengas que enfrentar, enfréntalo una vez. Ya de una vez, ¿verdad? Ya que suene el agua, pues que suene de una vez, para que puedas tú vivir tranquilo, porque si no, nos alcanza el problema. David se acerca a Saúl y su amigo que lo acompañó, Abisai, le aconseja en el versículo 7 que le dé chance, que le dé oportunidad de atravesarlo con la lanza de un solo golpe. Y dice el versículo 8, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré de un golpe y no le daré el segundo golpe. David en ese momento otra vez tiene enfrente de él la oportunidad de subir al trono antes de tiempo. El muchacho llegó y te dice, casémonos mañana. Ay, Virgen Santísima, tengo la chance mañana con Chencho casarme, me voy de mi casa, ya no tengo que oír a mi papá gritarme, ni a mi mamá, ni los problemas, ya ni en la prepa tengo que acabar, y me invitó a que me fuera con él a Cancún. Mañana, compadre, hacemos el negocio y te van a tocar 150,000 pesos a ti. Mañana con los 150,000 pesos ya tengo, y tú sabes que ese negocio no es lícito y que es una tranza, pero se te ofrece la oportunidad de no ir a la cruz. Y fue exactamente lo que el diablo le ofreció a Jesús y lo que el diablo nos sigue ofreciendo a nosotros. Algo, obtener algo, fama, poder, popularidad, antes de ir a la cruz. Y cualquier pastor, cualquier líder, cualquier persona que quiera en la vida ya tener todo ahorita, a la marucha, instantáneo, ya quiero progresar, ya quiero ser rico, ya quiero casarme, ya quiero, etcétera, etcétera, sin antes haber pasado, ¿qué dijimos? El entrenamiento. Sin antes estar seguro que estás ya listo en tu carácter para soportar lo que se te viene. Porque hay muchas personas a quien Dios quiere bendecir con dinero. Y hay muchas personas a quienes Dios les gustaría que fueran ricos. Sin embargo, Dios sabe que a esas personas, si les da lo que ahorita esas personas quieren, ese dinero, esa bendición se convertiría en una maldición. Por eso esa doctrina, ¿verdad?, de que Dios quiere que todos sean ricos y que todos sean prósperos, es lo más antibíblico que hay. Claro que Dios desea, pero es la prosperidad que Dios nos desea, no es de que económicamente estemos todos iguales, porque desgraciadamente muchas personas no están entrenadas para recibir riquezas. Si con lo poco que tienes ahorita no has sido fiel, con trabajos diezmas, el diezmo es el punto de partida de la ofrenda en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es el 15, el 30, el 40, el 50%. Con trabajo el diezmo, pero rigurosa y religiosamente lo apartas. Nunca le das a Dios el 15, el 30, el 40% porque quieres que sea exactamente el diezmo, cuando dice la Biblia, cada quien dé lo que propuso en su corazón. Si eso propones dar exactamente, religiosamente el diezmo, bueno, pues eso da, porque tu corazón todavía no es generoso, es religioso. Entonces Dios muchas veces no nos da las cosas que nosotros anhelamos porque no estamos entrenados. No estamos listos para ocupar ese puesto, esa dirección de esa fábrica, ese dueño de la panadería, que tú tengas 3 carros, que tengas una buena casa, porque Dios sabe que si en lo poquito fuiste fiel y te comienza a permitir que te vayas un poco más, eso va a ser la causa de tu perdición.
Entonces Dios, ¿qué hace? Nos entrena y nos entrena y nos entrena a través del sufrimiento, a través de trampas, a través de tentaciones, a través de que rehusamos comprometer nuestras convicciones, rehusamos vender nuestra integridad, manifestamos nuestra honestidad, y ante esa manifestación de nosotros de honestidad, de integridad, de decencia, Dios nos da y nos pone sobre mucho más. Esto es absolutamente lógico, es sabiduría elemental. David pues contesta de una forma tremenda en el versículo 9 al 11 a su siervo Abisai. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, es verdad que podría ocupar el trono, es verdad que te puedes casar mañana, es verdad que puedes solucionar muchos problemas, pero si tú lo haces, cualquier decisión que hagamos antes del tiempo de Dios, Dios no nos tendrá por inocentes, sino por culpables. Y tendré mi panquecito marinela, mi novia, y tendré el dinero, y saldré de deudas durante una semana, 2 meses, 3 meses. Voy a disfrutar eso que quise inmediatamente. Pero recuerdo que hay una acusación del cielo que me dice: eres culpable, y tus pecados te alcanzarán. Y tarde o temprano, todo eso que tú adquiriste precipitadamente, impulsivamente, lo vas a lamentar. Porque dinero mal habido será maldecido. Casarse precipitada, impulsivamente, lo lamentarás, porque es la decisión después de recibir a Cristo. Yo les dije a Morera, a los jóvenes, después de recibir a Cristo, la decisión más importante de la vida después de recibir a Cristo es: ¿con quién me casaré? Porque va a marcar y determinar todo tu destino, absolutamente todo tu futuro, con la persona con la que tú unas tu vida. Yo no puedo extender la mano contra el ungido y ser inocente. Además, dijo David, versículo 10: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. 3 razones ofrece David para no asesinar, para no matar a Saúl y subir al trono antes de tiempo. La primera, porque era el ungido de Dios. Aquí David nos da a entender que él estaba plenamente consciente de lo importantísimo que es respetar la autoridad. Respetar la autoridad. Romanos 13: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de manera que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone y acarrea condenación sobre sí mismo. Qué importante es en el entrenamiento de los soldados que somos nosotros acostumbrarnos a entender, a respetar a mi jefe de decanes, a mi jefe de seguridad, a mi jefe de alabanza, al que está en la puerta, al que nos acomoda los carros, al que nos dice: no te sientes ahí. Acostumbrarnos así: sí mi jefe, sí mi jefe, sí mi jefe, y no, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no me gusta, y es demasiado injusto, y esto y el otro. Y ahí está la naturaleza, ahí está la carne aguayona ahí flotando en el sartén, a peso hirviendo, ¿verdad? Gritando: quiero mis derechos. Cuando Dios quiere aplastar tus derechos y humillarnos hasta el polvo, para que ya nos humillemos y nos desinfle y nos saque todo aquello que está entre nosotros, nuestra demanda de derechos y nuestro orgullo, etcétera, etcétera, Él pueda comenzar a soplar dentro de nosotros su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos puede llenar mientras estemos llenos de nosotros mismos, de esa rebelión contra la autoridad. Si alguien pudiera haber dicho que fue injusto, fue el Señor Jesucristo ante todo lo que sufrió. Pero Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Tenemos que entender, 1 Pedro capítulo 2 y capítulo 3, si alguno sufre haciendo el bien, aguántese, porque mejor es que sufráis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
¿Cuántas veces tenemos que entender esto? ¿Cuántas veces les decía yo a los jóvenes también en este congreso, este fin de semana? Miren, muchachos, muchas veces Dios va a usar a tu jefe, a tu mamá, para que padezcamos injusticias. Y te vas a la banca, es injusto que me mande a la banca si yo canto como Pavarotti. Pues aunque cantes como Pavarotti, forma parte de tu entrenamiento. Esa humillación forma parte de tu entrenamiento. Aguántate, sopórtalo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, 1 Pedro 5, para que Dios os exalte en su tiempo. Forma parte del entrenamiento. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. En segundo lugar, David, la segunda razón que ofrece es porque la venganza es del Señor. Dios tarde o temprano, dice David, lo va a matar en una batalla, o lo va a herir, o le va a llevar su tiempo para morir, pero yo no voy a quitarle la vida. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo escribió en los versículos 19 al 21. Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Ya vimos que David era un ejemplo, un símbolo de la iglesia, y él está haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el nuevo pacto. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Saben ustedes la sabiduría que se encuentra detrás de esta exhortación? Si yo le traigo ganas a esta persona, en primer lugar, si me quiero vengar yo, tal vez lo voy a golpear demasiado, o tal vez lo voy a golpear no tanto como lo merece. Pero o siempre cuando nos vengamos nosotros, o se nos pasa la mano, o nos faltó todavía darle lo que realmente merece. Eso es lo que sucede siempre. Tú que un sartenazo, un sartenazo en la cabeza, no me hizo los huevos con chorizo en la mañana como yo quería que me los hiciera. Ok, le vas a dejar un chichón a tu esposo, y en el momento en que tú le haces el sartenazo a tu esposo y le sacas el chichón es la recompensa que él tuvo por no hacer lo que tu esposa estaba esperando que hiciera. Pero a lo mejor merecía más tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Pero para que me entiendan, o sea, nunca, no somos lo suficientemente justos para saber lo que esa persona merece. Pero cuando le dejamos a Dios que Él lo haga, Dios sabe exactamente, si tú no le haces el sartenazo, si tú no te vengas, si tú no tomas en tus manos tu justicia, Dios sabe exactamente lo que esa persona necesita para entender, y el castigo exacto que necesita para que él pueda verdaderamente ser castigado. Pero nosotros no somos dioses para saber lo que necesitan. Por eso dice Dios: déjame que yo tome el asunto en mis manos. Y le va como en feria a esa persona. Lo vamos a ver ahorita. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, o sea, al no vengarnos, al detener nosotros la ira, al no querer actuar nosotros contra esa persona, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? El fuego simboliza regularmente en la Biblia juicio. O sea, cuando nosotros no tomamos el asunto en nuestras manos y se lo dejamos a Dios, estamos haciendo, al no entrar, estamos demostrando en primer lugar que confiamos en Dios. O sea, no me vengo porque confío en ti, Señor, y no hay manera de mostrar mi fe más que no actuando así. Cuando Dios ve que actuamos de esa manera y no te vengas, precipitas y aceleras el juicio de la persona que te hizo algo, como lo vamos a ver con Saúl. Y aquí Saúl, cuando Dios ve a David que ya no lo mata, era lo último, ya era la última fase de su entrenamiento de David. Y ahora ya Saúl, ya es la última vez, y en los próximos 2 capítulos David es muerto en la batalla. Saúl, perdón, es muerto en la batalla. Entonces eso es lo que hace: ascuas de fuego amontonamos, aceleramos, en otras palabras, el juicio sobre esa persona. Y dice el versículo 21 el secreto: no seas vencido de lo malo, sino vence
con el bien el mal. Si el mal te ataca y te lanzan flechas y te lanzan gritos y te traicionan y te calumnian y tú contestas con los mismos gritos, con las mismas groserías, pues la tuya. Y esto, pues tú y tu abuelita, etcétera, etcétera. Entonces estás solamente echándole leña a la chimenea para que el fuego arda más todavía. Pero si tú te repliegas y dejas a Dios enfrente de ti, tú eres el victorioso. O sea, la única manera de vencer al mal no es con el mal, sino con el bien. Y si no, de otra manera, somos vencidos y perdemos la batalla espiritual. Bueno, entonces David se rehúsa a pelear y a matar a el rey Saúl, reconociendo que era el ungido, que la venganza es del Señor y que Dios tarde o temprano algún día lo tenía que juzgar. Y para terminar, se acerca entonces David al campamento, le quita la lanza, que significa la autoridad, y el agua, que significa la vida. Es lo único que le quita a Saúl. Le dice a su siervo: saca la lanza, y nos llevamos la lanza y nos llevamos el agua. Y entonces dice el versículo 12: se llevó David la lanza y la vasija de agua, y se fueron. Y entonces un profundo sueño había caído sobre todo el campamento, y David se para en un montecito enfrente de donde estaba el campamento y comienza a gritar, versículo 14, y le comienza a lanzar este ataque verbal al jefe del Estado Mayor Presidencial, a Abner, general de Saúl. No respondes a Abner, versículo 14, y Abner respondió: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y vean ustedes lo que le dice David al jefe del ejército de Saúl: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que está a su cabeza. Y comienza David a lanzarle este ataque verbal a Abner para despertar a Saúl. David sabía que Saúl era un hombre con el sueño bastante pesado. Al oír los gritos, se levanta Saúl y comienza Saúl: hijo mío, ¿qué estás haciendo ahí? Todo paranoico. Ahora sí, hijo mío, ¿qué estás haciendo ahí? David le contesta: ¿por qué me sigues persiguiendo como una pulga? Y Saúl le comienza a contestar: mira, Davidito, yo no te quería perseguir, ahora veo que realmente no eres la persona que me han dicho. David le dice: si tú me estás persiguiendo es porque alguien te está calentando la cabeza o porque tú estás enfermo en tu corazón. Y yo te digo una cosa, que esta es la última vez en la que tú me tienes que dejar de perseguir. Y para terminar, dice el versículo 22, David le responde: he aquí la lanza del rey, pase a que uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Aquí David vuelve a traer a colación la ley de la siembra y la cosecha, y la extiende a todo el ejército de Saúl y al mismo rey. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. David sabía que Dios a cada quien que siembra lo va a recoger. Si tú eres justo, Dios te va a pagar. Mira, esposo mío, que Dios nos pague a cualquiera de los dos que haya sido justo y leal el uno con el otro. Yo no me voy a pelear contigo, pero Dios es justo entre nosotros. Y cada vez que nosotros nos enfrentamos a hechos injustos, tenemos que confiar en la misericordia y la justicia de Dios. Y finalmente, después de todas estas acusaciones en contra de Abner, Saúl le confiesa que él realmente no ha querido hacerlo y emocionalmente confiesa su pecado. Dice David: he aquí la lanza del rey, Jehová pague a cada quien su justicia. Y dice Saúl en el versículo 25: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Nos damos cuenta que Saúl estaba hablando emocionalmente. Había sido ridiculizado, no tenía ninguna forma de poder decir realmente: tú me quieres matar, porque delante de todo el ejército y de su ejército, su general, David le demuestra su sinceridad, su lealtad, su inocencia,
su falta de amargura y de rencor en contra de él. La Biblia dice que cuando le pide Saúl que regrese y que se una con él, David lo rechaza. Y en lugar, David le regresa su lanza y le regresa, que era el símbolo de la autoridad, repito, y le regresa la vasija de agua, que era el símbolo de la vida. En otras palabras, aquí tuve tu autoridad la pude haber usurpado, te la devuelvo la autoridad. Ahí está tu lanza. Y esta vasija, que es el agua, que es la vida, que tuve yo en mis manos, te la devuelvo también. Tu autoridad y tu vida, Saúl, estuvieron en mis manos. Ante esta lección, ¿verdad? Todos se quedaron absortos, asombrados, nadie sabía qué hacer, y Dios recompensa la justicia, el derecho, la fidelidad. Pero si alguien siembra lo contrario, logrará la cosecha que tú sembraste. Saúl, sin saber, eran sus últimas palabras, y bendijo a David y le predijo un futuro glorioso, diciéndole: sin duda harás cosas grandes y prevalecerás. Y habiendo dicho esto, los dos tomaron caminos diferentes. Amados santos de Dios, la Biblia nos muestra claramente que nosotros debemos de seguir el ejemplo del rey David. Una de las cosas por las cuales él nombra que era un varón conforme al corazón de Dios, era no porque no era pecador. Siempre me han dicho: oye, pero ¿por qué era un corazón conforme al corazón de Dios si pecó y adulteró? Es que eso lo hizo una vez en su vida. Mató a un hombre que era esposo de una mujer que ella toma a Betsabé. Cuando veamos a 2 Samuel 12 lo vamos a ver. Y cometió también crimen de guerra, pero jamás en su vida lo volvió a hacer. Y David siempre regresaba a Dios cuando él pecaba. Siempre regresaba a Dios cuando él era humillado. Pero otra de las cosas por las cuales era un varón conforme al corazón de Dios era porque tenía una altísima perspectiva de la autoridad. David nunca perdió de vista quién era la autoridad. Fuera bueno o fuera malo, no hay autoridad más que de parte de Dios. Y esto es algo que debe de permanecer en nuestro corazón. Si una decana allá atrás te dice: no te sientes ahí, y tú lo miras de arriba para abajo, ni charola traes, ni cachuche policía traes, ¿por qué le voy a hacer caso a esta mocosa o esta mocosa? No es eso, es la investidura que se tiene. Por eso cuando yo oigo ahorita en esta campaña presidencial a personas atacando no al presidente personalmente, porque tú puedes tener al presidente aquí de la República y decirle: tienes cara de topollillo si quieres, pero cuando lo atacas públicamente, sígame con cuidado, no estamos atacando su persona, estamos atacando su investidura. Él está vestido con una autoridad dada por el Altísimo, por el Dios omnipotente. Y el mismo Pablo en el libro de los Hechos lo vamos a ver también, que cuando se enfrentaba a las autoridades se callaba y las respetaba porque eran puestas por Dios. Y no importa que sea un dictador el presidente, tenemos que respetar su investidura, de lo que él está vestido. Esa autoridad se la dio Dios. Y de persona a persona yo puedo pelearme con él y que me lo encuentro en la playa y sabes que me caes mal y te puedo decir lo que quiera, pero no puedo hacerlo enfrente a la gente y decirle: verdad, tú tienes esto, tú eres una chachalaca, porque eso nos degrada como ciudadanos, nos deprava absolutamente intelectual, filosófica y moralmente, y comienza a relajarse en nuestro país el símbolo de una autoridad. Y cuando se relaja esa autoridad, entonces hasta la mamá le van a recordar en la calle. Y esto no debe de ser, porque en ese momento perdemos totalmente lo que debemos hacer como cristianos: respetar a las autoridades establecidas por Dios. Oremos. Padre, enséñanos a respetar a la autoridad, a reconocerla en primer lugar, dónde se encuentra la autoridad, y buscar donde lleguemos, donde estemos, quién es esa autoridad. Al llegar a un estacionamiento es el que acomoda los carros, Señor. Al llegar a la iglesia son los que nos están esperando allá afuera para decirnos: no estacione aquí a su carro. Cuando llegamos a un restaurante son las personas que nos dicen: estos lugares están ocupados. Padre, enséñanos a reconocer las autoridades. No tienen que ser necesariamente personas como presidentes o como
generales para respetarlos, sino simplemente aquellos a quienes se les ha investido, a quienes se les ha delegado temporalmente autoridad para que haya orden en tu iglesia, para que haya orden en nuestra casa. A nuestros hijos tenemos que enseñarles que la principal autoridad es el varón, el jefe de familia, la cabeza de la casa, y después su mamá. Y los muchachos tienen que aprender eso, a respetar la autoridad, porque si no respetan la autoridad del hogar, no respetarán tampoco a la policía ni a sus maestros jamás. Oh Dios, esto es tan importante para ti, que fue la característica más brillante de la vida de David y lo que lo salvó de ocupar un trono anticipada y prematuramente. Qué lección tan grande, Señor, que pasa desapercibida, pero cuán importante para ti es la autoridad, porque precisamente fue la usurpación de la autoridad en el cielo por Lucifer, que quiso ser igual a ti y bajarte del cielo y ocupar tu trono, lo que ocasionó su caída. La soberbia del corazón de las criaturas que queremos tomar lugar y posición y respeto, cuando muchas veces no estamos en esa posición y no entendemos que forma parte de nuestro entrenamiento la humillación. Padre, te pedimos que podamos ser conforme al corazón de Jesús. Bendice a tu pueblo con esta lección, Señor. Y en esta tarde, cualquiera de ustedes que nos ven por la televisión también, que tú tienes la necesidad de venir a la cruz. Tal vez tú eres una persona rebelde por naturaleza, que nunca has querido someterte a ninguna autoridad. Quiero decirte que la Biblia dice que vas a sufrir mucho, porque los rebeldes sufren muchísimo en esta vida. Los impacientes, los impulsivos, los que actúan de una forma prematura, sin esperar pacientemente las promesas que Dios nos ha prometido. Ven a la cruz en esta tarde, arrepíntete de tus pecados y pídele al Señor entrar a tu vida y a tu corazón con estas palabras. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque reconozco que he pecado contra ti y creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados, por lo cual, Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Señor, abre mi entendimiento para reconocer quiénes son las autoridades que todos los días me tengo que someter a ellas. A donde quiera que yo vaya, dame la facultad de reconocer a quién me debo de someter, porque haciendo estas cosas tú me darás gracia, porque tú le das gracia a los humildes y resistes a los soberbios. Te doy gracias, Jesús, por entrar a mi vida y perdonar mis pecados y comenzar a cambiar mi corazón. En tu nombre te lo pido y te doy las gracias. Amén. El perdón nos hace libres, porque ya ni siquiera me acuerdo, ya me va a ser hasta indiferente esa persona. Y si yo creo y confío en Dios y las promesas de Dios, yo sé que Dios se va a encargar con esa persona, pero yo en ese momento me desligo de ello, rompo cualquier ligadura de alma con esa persona y soy feliz. Y no estoy trayendo el veneno del rencor y la amargura conmigo durante toda mi vida, que es lo que me hace y lo que te puede hacer vivir en feliz. Muy bien, en este capítulo vemos en primer lugar, en los primeros 4 versículos, de qué manera la gente a la que David continuamente estaba ayudando, lo seguían traicionando. Recuerden ustedes que David vive ahorita como un fugitivo en un desierto de Aquila y está ayudando a todos los grupos de Israel atacados por bandas de paganos, por bandas nómadas que andaban solamente viviendo de robar ovejas, de robar caballos, de robar chivos, pastores que no podían defenderse. Y David comenzó a correr fama por todo Israel de que estaba protegiendo a los rancheros, a todas las haciendas, ¿verdad? Un tipo ahí como de Robin Hood en el Antiguo Testamento. Y lo más triste es que vemos que muchas de estas hacendados, como a Valle, lo vimos en la clase última, muchos de estos rancheros lo continuaban en cuanto sabían que Saúl pasaba por el rancho y
andaba buscando a David. En lugar de que dijera, pues no lo hemos visto, ¿verdad? No sabemos dónde está. David continuaba siendo traicionado por su propio pueblo. Vinieron los ifeos, versículo 1, a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Sin que Saúl lo supiera, esta era la última persecución que él iba a desarrollar en contra de David. Esta es la última vez en la que Saúl inicia una persecución o encabeza contra David. Y en este relato vemos a Saúl como un hombre ya lleno de amargura, de celos, de envidia, de odio, al grado que David acaba aceptando la reconciliación con el rey en algo imposible. Ya David dice: ya no es posible que este hombre haga la paz conmigo ni yo con él. Ya no es posible. Dice la Biblia claramente en Mateo capítulo 5, versículo 22, el Señor Jesucristo hablando de este odio y de este rencor que muchas personas albergan en su corazón. Mateo 5, 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra fatuo es importante porque es la palabra griega moros, con M de mamá, y significa burlarte en tu corazón del carácter de una persona. Burlarte con tu corazón del carácter de una persona. Cualquiera que se burla principalmente de un hermano cristiano por el carácter de esa persona y lo haces de corazón, eres culpable, dice Dios, de que pueda haber la posibilidad de que te vayas al infierno. No está diciendo cualquiera que adultere, cualquiera que secuestre. Aquí está diciendo Dios lo que para él, en su perspectiva, lo considera como pecados gravísimos. ¿Y por qué lo considera así? Nos lo explica en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Qué barbaridad! El odio y el rencor, ¿en qué te convierten? Oiga, pero yo nunca he matado, yo nunca he asesinado. Y cuando venimos a la Biblia, se amplía la revelación de Dios, porque acuérdense que la revelación de Dios es gradual. Primero en el Antiguo Testamento es poca luz, va aumentando con las historias, viene Jesucristo, se abre totalmente el panorama. Cristo se abre con los apóstoles porque los apóstoles nos dan muchas explicaciones de las enseñanzas de Cristo, y la revelación final la tenemos hasta el libro de Apocalipsis. Toda la Biblia es como un cono que se va abriendo así, con más luz, más luz, más luz, más luz, más luz. Y mientras más luz, más culpa tenemos de lo que hacemos. Entonces en el Antiguo Testamento un asesino era el que mataba físicamente, pero Jesús llega y les dice: yo les digo que si tú tienes rencor en tu corazón, si tú no perdonas a alguien y tú te mueres, entre tus cargos y acusaciones estará el de asesino, el de homicida. ¿Por qué es esto? Es muy sencillo de explicar. Si yo tomo un rifle porque tengo el odio con una persona o una pistola y le apunto a esa persona para matarla con el rifle o con un cuchillo, el balazo y el acto de tomar una pistola o un cuchillo o un arma para asesinar a alguien solamente expresó qué fue lo que hizo que mi dedo jalara el gatillo. ¿Qué hizo que mi dedo jalara el gatillo? El odio, ¿verdad? Por eso la maté a esa persona. Entonces Dios no ve el dedo que jala el gatillo, sino Dios ve y nos explica con mucho más luz la razón o el motivo que te impulsan a asesinar a alguien. En otras palabras, dice Jesucristo, hay muchos de ustedes que nos están escuchando que todavía no han jalado un gatillo porque no han tenido esa oportunidad. Nada más por eso.
Pero en cuanto tuvieras la oportunidad, acuchillas a tu esposa o a tu esposo. Y si se pone la cosa violenta y tienes la oportunidad de hacerlo, podríamos convertirnos en asesinos potenciales. Entonces tenemos que entender claramente la sabiduría de Dios detrás de todo lo que nos explica la Biblia. Dios ve, Jesucristo dijo, yo en verdad les digo que cualquiera que mira a una mujer, mira, no dice que se acuesta, cualquiera que mira a una mujer para desearla, para, venga chepacá mi nena aquí con papi, aquí la quiero, sueñas con ella y la deseas, no necesitas acostarte con ella. Ante Dios, tu sentencia es, eres un adúltero. Si tú mueres, mueres como adúltero. ¿Por qué? Porque otra vez el acto sexual ya es la consumación de lo que estaba en tu corazón. Por eso les he dicho yo a los jóvenes, ningún joven cae de la noche a la mañana en la fornicación, ni tampoco nadie cae de la noche a la mañana en el adulterio. Ya tenía semanas pensando y pensando en tu secretaria, en esa amiga, en esa persona, en esa vecina, y comenzó a convertirse en una obsesión y dijo, la tengo que tener, y no lo has hecho porque no has tenido la oportunidad. Pero en cuanto tuviste la oportunidad, te aventaste el salto del tigre. Entonces muchos aquí, ¿verdad? No, yo no soy adúltero, yo no, a mi esposa, etcétera, etcétera, porque no has tenido la oportunidad. Pero ¿qué pasaría si la tuvieras? ¿Lo harías? Si te encontraras solo en una isla o en Acapulco y por ahí una muchacha te dijera, ¿verdad? Como les conté una historia de este millonario que vive en un avión y había una muchacha muy guapa junto a él y le dice, señorita, le propongo $1,000,000 si la pasa esta noche conmigo. Y se volteó la muchacha, abrió los ojos así y dice, ¿está usted hablando en serio? Dice, sí, te doy $1,000,000 si me acompañas esta noche al hotel. Total que el avión aterrizó y antes de bajar del avión, el hombre se voltea a la muchacha y le vuelve a decir, oye, he cambiado mi propuesta por $1. Y la muchacha dice una cosa, Dios sabe. Por eso dice en 1 Corintios 10:13, no hay ninguna prueba que nos haya sobrevenido que no sea humana, sino fiel es Dios que juntamente cuando venga el ataque y cuando venga la tentación nos dará una puerta para escapar. Pero dice a quienes en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de las pruebas y las tentaciones a los piadosos. Si tú te levantas en la mañana y tienes comunión diaria con Dios y vives cerca de Dios, cuando venga la prueba y cuando te ofrezcan esto, una fuerza y un poder sobrenatural va a hacerte decir, no me vendo. Como Cristo le dijo al diablo, el diablo dice, te ofrezco todos los reinos del mundo si te hincas y me adoras. Y Cristo rechaza la fama, rechaza el poder, rechaza el dinero, rechaza la gloria. Todo el diablo nos los ofrece en BTP. Viaje todo pagado ahorita, te lo doy ahorita, acuéstate conmigo ahorita, vende esto, trafica esto, ya cómprate esa casa, cómprate ese coche ahorita. Y Dios nos dice, no es así como funciona el reino de Dios. El diablo ofrece todo a corto plazo. Dios nos dice, a la larga te bendeciré. ¿Qué escoges tú? ¿Tener paciencia y esperar para que yo te bendiga? ¿O le vas a hacer caso al diablo y vas a vender tu alma en este momento a Satanás? Dice primera de Juan 3:15, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La primera escena, regresamos a 1 Samuel 26, y la primera escena que se nos presenta es de los Zifeos, que ni siquiera Saúl les preguntó, sino que ellos se acercaron cuando pasó Saúl y le dijeron, no está David escondido. O sea, le comienzan a revelar a Saúl el escondite que ellos sabían de David. Lo primero que encontramos aquí es una escena de traición. Así comienza este capítulo, con una escena de traición. Y la traición forma parte del entrenamiento de todos los que servimos a Dios. Cristo tuvo junto a su equipo un traidor. Y tú tendrás uno muy cerca de ti y yo tendré también otro cerca de mí. Y esto forma parte, ¿por qué? Porque es el plan de Dios. O sea, Cristo sabía desde el principio que ahí andaba ese chamuco detrás de él. Y desde el principio dijo que él era el diablo. Cristo lo sabía quién era Judas.
Yo siempre me pregunté, ¿y por qué lo permitiste, Señor? Porque era el plan de Dios, porque formaba parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que ser, a través de los sufrimientos, desarrollado en sabiduría y perfeccionado en su carácter. Así lo dice Hebreos capítulo 2. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por cuya causa subsiste